el día de hoy con el doctor Ignacio Castilla. Hola Roxana, muchas gracias. Es un honor estar aquí estar tú, ¿sí? Me encanta poder compartir estas cosas. Un profesional especialista en lo que hace día con día dentro de su labor en el área de la salud. Pues es un ser humano, una persona que yo he tenido el gusto de escuchar mucho de su historia, mucho de sus motivaciones, mucha de esta pasión que él nos regala cada vez que tenemos una conversación en conjunto. La primera pregunta, que tiene que ver mucho con contar parte de su historia, parte de su motivación, del por qué hace lo que hace. Nosotros en la comunidad siempre hablamos de qué es lo que nos lleva a hacer lo que somos y a hacer lo que hacemos. Y en ese sentido, pues nos gustaría escuchar la versión de ustedes eh, desde su propia visión de ver el mundo. ¿Qué lo ha llevado, qué lo ha motivado a trabajar con mujeres en zonas rurales, a llevar acceso en cuanto a educación, entrenamiento? Eh, ¿Qué es lo que hace surgir esta pasión en usted como profesional de la salud para también compartir conocimiento con los demás? Como habíamos hablado en el preámbulo, muchas de estas cosas en últimas tienen un objetivo, ¿sí? Enseñarle a nuestra gente joven que ha perdido un poquitico la pasión por hacer las cosas. Cuando precisamente yo voy en todos estos viajes por los pueblos, por las selvas, y cuando escuchamos en tu trabajo hace pocos días de lo que piensan en México, en otros países, es Ujú. cuando ve uno que hay una gasolina, una pasión que se ha perdido entre la gente joven hasta por conocer su país. Cuando mis estudiantes de medicina montaron un Instagram, yo no tenía Instagram, lo hicieron para que mostrara esos viajes, esas cosas, no creían que existía ese país, ¿sí? Y eso ha servido muchísimo. Han empezado a mirar cómo se pueden empoderar para que cuando se gradúen no tengan que terminar dentro de una empresa de salud fija, sino puedan inventar y puedan crear. Nuestro país está en un proceso de paz, entonces tiene una cantidad de oportunidades de emprendimiento que no se han dado cuenta. Entonces muchas de estas cosas sirven a eso. Pero con tu pregunta tendría que remitirme hacia atrás, ¿sí? No solamente hoy, sino tendría que remitirme hacia atrás. Yo entré como la mayoría de los estudiantes de medicina, con esa idea de que vamos a ayudar al mundo, de que vamos a esto. Tenía personas que me habían inspirado, como Albert Schweitzer, un pianista alemán Ujú. que dejó su vida ya adulta, estudió medicina y se fue para África. Fundó los leprocomios en África para ayudar a las personas con lepra en esa época. Les tenía una visión como la de mayoría cuando le pregunto a mis estudiantes cuando ingresan, vamos a ayudar al mundo. A medida que fue pasando la carrera, me pasó lo de todos. Nos vamos desilusionando un poquito porque hay que estudiar, hay que trasnochar, hay que hacer esto, a veces no entiendo, etcétera. Pero también fui aprendiendo que esa visión que nos ponen de que los médicos somos los salvadores del mundo, fui aprendiendo que no era tan cierta. Porque el ingeniero que construye un puente sobre un río para que los niños pasen y puedan ir a un colegio, tiene validez. Las niñas que salen a vacunar en bicicleta, que van a un pueblo, que recorren cantidades de cosas que a veces no van ni siquiera a un médico, Ujú. tienen mucho valor. La persona que le enseña a la gente a construir una vivienda, fui como creándome esa idea de eso. Tenía la idea de ir a trabajar a África, pero en el último año apareció un personaje que me dijo, era Monseñor Jesús Emilio Jaramillo, y me dijo, vea, necesitamos unos médicos en un sitio que aún hoy en Colombia es muy violento, es el departamento de Arauca. Ujú. No ha salido de su guerra en estos últimos 40 años, sigue igual prácticamente. Él quería que fuéramos a un pueblo, no pudo conseguir médicos porque pues obviamente era muy violento, pero pues yo con esa sangre de joven le dije, listo, yo voy, estaba terminando medicina y me fui con mi amigo Nicolás y así asumimos, nos fuimos unas vacaciones y recuerdo que inclusive todavía no éramos médicos graduados, nos llevamos un libro ahí como para apoyarnos y todo. Habíamos leído un libro de un médico filósofo español, Pedro Naín Entralgo, que hablaba del valor de la palabra. Sabíamos que era esa parte la que iba a impactar, no si sabíamos mucha medicina, sino cómo los íbamos a apoyar. Y nos fue muy bien. Después de un viaje de 3 horas en un avión fabricado en 1945, después llegamos a tomar 3 horas en una lancha, 3 horas en un vehículo, y llegamos a un sitio y nos recibieron y nos empezó a ir bien. Cuando regresamos, nos graduamos,
y entonces ya el gobierno aceptó que fuéramos a hacer nuestro año de servicio obligatorio allá. Y la gente nos fue aceptando. Y fue cuando aprendí la primera lección, que nunca he olvidado en mi vida. Siempre nos enseñan, no, usted tiene que ser muy racional, hay que razonar. Si yo voy a poner esta taza aquí, debo planear que no haya obstáculos. Es el corazón el que debe mandar. Porque si yo llego como muy razonador y digo, este pueblo hay que construir, y la plata, pues no hay, entonces no hay proyecto. Pero cuando el corazón dice, miren, la gente tiene hambre, tengo que buscar a alguien que me enseñe a sembrar. Cuando veo que no hay un hospital, pues busco a alguien que me dé el recurso para poder hacerlo. Y me convertí en un soñador. El equilibrio era mi amigo Nicolás, porque mientras que yo era muy soñador, él me decía, no, hay que aterrizar. E hicimos buena pareja en ese sentido. Increíble. Cuando ya regresamos y empezamos a buscar, encontramos a la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios. Ahora miren, miramos las fotos y empezamos a construir un pequeño puesto de salud y la comunidad nos regaló el sitio. Y comenzamos a tener todas esas anécdotas que nos fueron enriqueciendo, porque era un pequeño hospitalito, pero las camas eran camas de dormir común y corriente, esas que se doblan y se estiran. Entonces, de acuerdo al número de pacientes, pues abríamos camas o cerrábamos camas. Y fuimos entusiasmando gente. Mi profesor de cirugía dijo, yo le voy a enseñar a operar. Y él iba ya una vez cada 2 meses, cada mes y medio, y me enseñó a operar durante todo el tiempo que estaba allá, porque era el único que sabía operar en toda esa región. Y fuimos creciendo y empezamos todas esas anécdotas cuando teníamos que hospitalizar guerrilleros y soldados del mismo combate y empezamos a sembrar ese amor por el respeto y nos respetaron tanto guerrilleros como tanto soldados y empezamos a ver todas esas anécdotas. Me acuerdo una de las anécdotas más duras, las narro por ahí en una novela que hicimos, donde llegan primero los guerrilleros heridos y nos llega un muchacho que sabemos que iba a morir, que estaba muy mal y lo dejamos en su cama, arreglamos otro muchacho y sabíamos que el ejército venía detrás con sus heridos. Y entonces le dijimos al ejército, a los guerrilleros, necesitamos que se vayan porque usted, doctor, nosotros respetamos lo que ustedes hacen, no se preocupe. Y ellos se perdieron en los alrededores y llegó el ejército, también con sus heridos. Atendimos a los heridos y nunca se me olvidó la escena de un soldado mientras le poníamos un tubo de tórax, tenía una herida en tórax, y miró el muchacho que estaba herido, que era un niño, tenía 13, 14 años, suponemos. Se va a morir, doctor, se va a morir. Sí, está muy mal y no podemos hacer nada más. Doctor, pero es que es muy joven. Sí, así es la guerra, hay mucha gente joven. Doctor, yo pude haberle disparado. Tranquilo, no se angustie por eso. Eso son cosas de la guerra. Y el soldado nos dio una lección ese día de lo que significaba el corazón. Y todo eso nos siguió motivando y dijimos, tenemos que crecer. ¿Sí? Y siempre cuando uno genera una energía, aparecen las cosas. Y un día, la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, construimos ya un dispensario más grande. Y un día apareció un personaje italiano que estaba buscando dónde invertir. Nos dijo, doctor, yo le ayudo con el proyecto. Me acuerdo que nos lo llevamos a Arauca y la embajada nos dijo, pero doctor, no, allá no puede ir usted. Dije, pero si va a ir conmigo, yo también pongo mi vida de por medio. ¿Por qué se preocupa solo por él? ¿Y yo qué? Y entonces el embajador como que dijo, sí, tienes razón. Y no, él va conmigo. Y era una persona muy mayor. Se hizo el viaje de las 3 horas en avión, 3 horas en lancha, 3 horas en carro y llegamos. Y recuerdo yo que lo puse en una pequeña montañita, ¿sí? Y le dije, aquí su hospital, aquí una granja que le dé la verdura al hospital, allá tal cosa, aquí una escuela, todas las cosas que usted puede construir, siempre diciendo usted, o sea, y el señor me dijo, yo le ayudo, y se fue. Pero con esa sola promesa, contraté médicos, contraté enfermeras, ampliamos, crecimos, y un año se perdió. Y yo con las deudas, con las no sé qué, cómo vamos a hacer, la orden hospitalaria que yo le ayudo, pues que allá no hay sacerdotes nuestros, entonces no es de nosotros del todo. Bueno, todo ese tejamaneje con mi amigo, conseguíamos recursos, hicimos, fue un apoyo muy importante el que nos dimos mutuamente en toda una cantidad de situaciones de violencia que nos pasaron en esa época, pero aprendimos la lección de que la pasión hacia las cosas. Al año nos llegó el primer mensaje. Doctor, hemos conseguido el primer $1.000.000. No, Wow, yo lloré como una Magdalena qué 6 increíble. horas. Construimos viviendas porque no teníamos viviendas, ampliamos el dispensario, teníamos una pequeña sala de cirugía y empezamos a crecer. Y en los pueblos donde íbamos le decíamos al pueblo, porque allá no iba el ejército ni el gobierno,
y eran pueblos, me acuerdo que había uno que se llamaba Dios nos olvidó, así se Mm. llamaba el pueblo. Había otro que se llamaba El Gusanero, eran pueblos terribles. Entonces nosotros les decíamos, ustedes hacen el puesto de salud y nosotros lo dotamos y lo atendemos. Y los pueblitos comenzaron a hacer sus puestos de salud, ¿sí? Llenos de anécdotas que nos pasaron en esa época con eso. Increíble. Y como al año, llega el otro mensaje. Doctor, tenemos $9 millones para construir nuestro hospital, ¿no? Wow, Imagínate, tenía 22 años. increíble. Viaje a Europa, compre equipo. Yo me sentía como un potentado, porque fuimos a Alemania a comprarle el equipamiento. Me decía, ¿qué necesita? Yo, 4 pinzas, 5 separadores de toras, 2 abdominales, 5 pinzas, 30 bisturí. Parecía haciendo mercado. Ese equipo me gusta, este equipo, y compramos y construimos un hospital bellísimo. Y lo hicimos pensando que era un hospital para 100 años. Entonces el piso era en granito pulido, todo en acero inoxidable para que no se oxidara con la humedad, para que durara todo el tiempo que fuera necesario. Ujú. Y fue cuando el corazón nos dijo, bueno, ahora tengo un hospital que parece una nave espacial, porque era el pueblito chiquitico y el hospital. Y todo el mundo defendía ese hospital a morir, porque ellos nos salvaron las vidas, el pueblo nos salvó las vidas mucho tiempo. De hecho, cuando nos pasamos del hospital chiquito al hospital grande, entonces dije, Roxana, tú eres la jefe de urgencias. Entonces, tú te encargas del mercadeo y el turismo porque la gente quería ir a conocer el hospital. Entonces, tú traías a la gente del pueblo para que conociera el pedacito tuyo, que no sé qué, y después integraste un equipo y cuando llegó el trasteo, entonces tú con tu equipo del pueblo hicimos el trasteo del hospital chiquito al hospital. El pueblo se sentía dueño del hospital, ¿sí? Pero era un hospital para atender gente con desnutrición, gente con enfermedades del tercer mundo. Entonces dijimos, necesitamos aprender a enseñar. Mm. Y fue cuando un agropecuario me dijo, doctor, es que todo el mundo siembra aquí, pero el campesino no come, él todo lo saca. Y empezamos, aprendí en esa época a enseñarle a la gente a cultivar. Mira, en 3 metros usted siembra 3 lechuguitas hoy, en 8 días siembre 3 semillitas, en 15 días 3 semillitas, en un mes 3 semillitas. Cuando la última esté naciendo, ya usted está recogiendo las primeras 3 lechugas. Y siempre va a tener lechuga, zanahoria, pues las básicas que la gente comía. Y empezamos a enseñar a cultivar. Después Los enseñamos hicieron, cooperativismo, lo hicieron sostenible. claro. Y después dijimos, bueno, aquí llegó el colono que tumbó la selva. Entonces, enseñémosle al colono que ese no va a ir a la ciudad. Necesitamos que reforeste, que mejore su parte agropecuaria, que se una finca con otra para que se hagan cooperativas. Y entonces, al unirse unos con otros, pues cuando yo me enfermo, los compañeros de la cooperativa venían y arreglaban todo. Eso chocó con las guerrillas, porque pues eso era independiente, pero ellos decían, usted debe comprometerse con nosotros. No, Mm. no, simplemente esto me nace del corazón, hay que hacerlo y punto. Exacto. Y funcionó. Y terminamos enseñando a construir viviendas, a mejorar el río, no contaminarlo. Empezamos a reforestar con el ejemplo. Aprendí la importancia de que el ejemplo que uno haga como líder es lo que vale. Y aprendí que cuando un médico siembra un árbol, los estudiantes del colegio siembran 3. Porque no, es que el doctor sembró 1, yo siembro 3. Y la gente se motivaba y los niños del colegio iban y nuestro hospital era reforestado. ¿Sí? Cuando tú veas las fotos vas a ver que al principio no había un árbol, y al final era exuberante de naturaleza, pero que nosotros mismos habíamos sembrado con los niños de los colegios. Entonces comenzamos a reforestar el río, comenzamos a reforestar y nos empezó a ir bien. Aprendimos la lección de que era el corazón el que nos motivaba. Y así siempre estuve vinculado, después me especialicé, estuve en Europa, viajé al África, entonces todo eso. Y ya cuando me instalé, primero me instalé en el departamento de Risaralda y allá pues iba los fines de semana con una anestesióloga y nos íbamos por los pueblos que tenían quirófanos y operábamos. Nos ayudaba la gobernación de Risaralda y operábamos en los pueblos y nos fue muy bien. Y siempre quedó eso. Es el corazón, la pasión con la que uno puede hacer las cosas. Cuando me especialicé en seno, todo el mundo me decía, ¿pero por qué escogió seno? ¿Por qué escogió mastología? Yo le decía, miren, tienen los componentes que me gustan. Cuando estuve en Arauca, viví todo lo que es la violencia en la mujer. Mm. Y es algo muy notorio, porque es que acuérdense que ustedes, las mujeres, no se han dado cuenta muchas veces que ustedes son más de la mitad de la población. Entonces pueden poner los líderes, pueden poner los presidentes, pueden poner todos si lo quisieran, Así ¿sí? es. Ustedes son la mayoría, ¿sí? Sí. Y como viste en la conferencia, ustedes son las que ponen las manos de la tierra, ustedes son las que administran los hogares,
son de las situaciones que hemos visto muchas veces. Una señora que es cabeza de familia, que Ujú. su esposo se fue con la guerrilla, con los paras o murió en la violencia, y es dueña de la finca con sus hijos y le da cáncer. Y alguna vez tuvimos en Jacopí la historia de una mamá que estaba por morirse y la niña de 12, 13 añitos, doctor, ¿usted qué puede hacer por nosotros? Yo, ¿qué pasó? Me dijo, lo que pasa es que, mire, cuando mi mamá se muera, porque yo sé que mi mamá se va a morir, hay un tío que quiere quedarse con la tierra y nos va a mandar a nosotros a bienestar familiar para que nos adopten. Mm. Y allá hicimos una cosa con el juez del pueblo y le dio una protección y la niña salió adelante, pero vimos esa historia social de la mujer y obviamente con el cáncer del seno. Entonces empezamos a mirar y cuando decidí estudiar mastología tenía los componentes de historia. ¿Por qué? Porque es que la historia del seno, yo puedo escribir una novela donde el protagonista sea el seno, porque ha sido el Ujú. testigo desde los principios. Las primeras esculturas eran senos, las diosas eran los senos. Entonces, ha estado presente en toda la historia de la humanidad. El otro componente, porque es la primera causa de muerte por cáncer en la mujer. Entonces, es una enfermedad tan frecuente o tan impactante que ya era de por sí atractiva. Y el tercer componente, pues porque tenía cirugía, que me encanta. Entonces Sí. tenía los componentes y empezamos a hacer eso. Cuando vine a Bogotá, la universidad me contrató y la gobernación fue la que me toreó para que fuera a un pueblo. Entonces yo dije, ¿pero qué hace un especialista en un pueblo? Va perdido, si no tengo cómo operar ni nada. Y fue cuando descubrí nuevamente el valor que tienen esas personas que están allá, que a veces uno como especialista sentado en el cucurubito aquí no veo. Yo, Mm. hay que hacer más mamografías, pero acuérdense que hay una auxiliar de enfermería, una promotora de salud recorriendo en bicicleta una vereda donde no entra ni un carro. En estos días oía que una emisora de radio aquí en Colombia estaba financiando una escuela y eran como 15 horas a caballo para llegar a esa escuela. Esa es la Imagínate. Colombia que allá no va a llegar un mamógrafo, allá no va a llegar muchas cosas. Y el concepto que tenían de buscar la enfermedad rayaba con la realidad. Entonces fue cuando empezamos a buscar qué podemos hacer, cómo comparto conocimiento. Y fue cuando descubrí que nosotros teníamos programas diseñados en salud para la parte del cáncer de seno que eran muy bien aquí, pero no impactaban allá, en esa otra mitad de Colombia y Latinoamérica, como viste en nuestra conferencia. Entonces Ujú. ahí llegó esa motivación de qué hacemos. Pero cuando vimos que el problema era también de educación de los médicos, entonces fue cuando le dije a la universidad, déjeme, yo formo los estudiantes, reformémoslos, cambiémosles el chip del hospital donde yo trabajo, que es un chip muy especializado. Ujú. Cambiémosles el chip a un chip de un médico integral, de un médico que recuerde a Pedro Laín entre algo con el valor de la palabra y le hable a la gente, le explique con un dibujito a la gente, Ujú. le enseñe a cambiarse todos esos mitos y creencias desde una visión de yo cuento una historia y estoy a nivel suyo. Y así comenzamos a involucrar las universidades. Sí, ya tenemos 2 universidades que en este momento en forma voluntaria estamos haciendo eso. Y así terminamos visitando más de 180 pueblos que hemos visitado hasta ahora y hemos ya capacitado más de 45.000 mujeres.